¿Qué tal? Bienvenidos a este video de domingo complementario del video reacción de la noche de este sábado, con algunas de las peleas del sábado, obviamente. Nos quedaba un comentario, una reacción a lo que fue la victoria del Gallo Estrada en su regreso contra Karin Arce. Realmente me dejó buenas sensaciones, ya les voy a explicar por qué. Y también les tengo que hablar de un verdadero despojo, algo vergonzoso que sucedió allí en una arena de Bilbao, donde se presentó John Fernández, que es ya un 140 libras, había en juego un título internacional del Consejo Mundial de Boxeo, enfrentando a Ricardo el Científico Núñez, el panameño. Realmente lo que sucedió allí, yo les voy a mostrar el final de esa pelea, un verdadero robo y una situación totalmente extraña que pone en tela de juicio la realización de eventos de importancia internacional en esa arena de Bilbao, porque realmente no hubo un fallo localista, hubo un robo localista. Ya les voy a explicar por qué, desde qué punto es en cierta medida indignante que estas cosas sucedan y que evidentemente el Consejo Mundial de Boxeo tiene que tomar alguna determinación independiente al lugar en el cual han colocado a Bilbao como posible sede para eventos internacionales en el futuro. Ya les voy a hablar de eso, como ustedes ven en este video. Tenemos al menos un tema que es muy caliente y, ¿por qué no?, todo el Gallo Estrada también entra dentro de ese rubro, porque ahora la gran pregunta que nos hacemos es, ¿Estrada ya está listo para ir por alguna pelea de título? Se lo respondo a continuación en este video. El Gallo Estrada venció, no pudo noquear, pero estuvo a punto de noquear a Karin Arce. En las redes sociales hay comentarios encontrados. Hay algunos que les gustó mucho lo que vieron y otros alegan de que el Gallo ya no está para estas cosas, que tiene que retirarse, que ni loco lo pueden mandar a enfrentar, por ejemplo, a un Junto Nakatani. Yo quiero ser una suerte de abogado del diablo y decirles que en primer lugar me gustó la versión que vi del Gallo Estrada. Vamos a tener en cuenta en principio su edad. Vamos a tener en cuenta la manera en la cual perdió su última pelea. Fue noqueado de mala manera por el Van Rodríguez. Uno podía pensar que en aquel momento se terminaba allí su carrera en 115 libras. Se tomó un tiempo de descanso, se tomó un tiempo de reflexión, esperó un año y regresó en una división superior, las 118 libras, y enfrentando a un rival que bajaba de 122, es decir, fue una buena intención y una buena idea. Ver hasta dónde estaba el alcance de su pegada en 118 libras y de qué manera podía resistir la mano de su rival. Pero al mismo tiempo vimos un Gallo Estrada con otro entusiasmo. Realmente por momentos pareció el Gallo Estrada de hace tantos años atrás, cuando apareció en el firmamento del boxeo mexicano y se convirtió en una de sus figuras estelares. Lo vimos con entusiasmo y lo vimos saliendo a rifarse, lo vimos ir a la guerra. Digamos que comprobó hasta qué punto resiste la mano de un rival más grande que realmente lo conectó. Por ejemplo, el primer asalto se lo llevó Karin Arce, el traviesito, como le dicen, en el primer asalto se lo llevó. Pero después fue una suerte de monólogo donde hubo buenos intercambios y un Gallo Estrada reciclado, como Matrix. Por momentos trabajando muy bien la zona media, al punto que lo mandó temprano a la lona. Pareció que allí se terminaba la pelea. Cuando lo conectó con una izquierda realmente que, digamos, vimos la mejor versión en ese aspecto, en los golpes al cuerpo del Gallo Estrada, pero después trabajó muy bien la pelea, le dio tiempo a su rival, lo llamó por momentos a que lo golpeara y él mismo fue variando, conectando desde más de un ángulo, pero lo vi extremadamente rápido, lo vi con respuestas sin combinaciones por adentro que realmente me sorprendió. Y sobre todo me sorprendió la facilidad con la cual logró conectar allí al cuerpo, es decir, ha trabajado mucho. Se nota que además hay una mano diferente en la esquina, se nota su entusiasmo, se nota que tiene hambre de cosas y obviamente cuando terminó la pelea estuvo a punto de noquear. Ese décimo asalto realmente fue para encuadrarlo porque realmente conectó muy buenos golpes, uno inclusive fue un contragolpe que lo toma entrando, porque realmente Arce dio un buen trabajo, fue un buen compañero de baile para lo que se necesitaba ver del Gallo Estrada y les soy sincero, a mí me dejó muy conforme lo que vi y creo que todavía queda gallo para mostrar cosas en el boxeo. Lo que no creo
o al menos siento que sería un error, que lo mandaran de inmediato por una pelea de título, por ejemplo, que por favor no vayan a inventar ahora una pelea con Nonito Donaire, con cualquiera de los que están allí ahora, digamos, sonando en el primer nivel. Él dijo que quería una pelea eliminatoria, había hablado del número 1 en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo. Lo que yo creo que sería lo más conveniente es que el Gallo tome un rival del nivel de Arce, quizás un peldaño más encima, que sea un hombre grande, que venga a golpear y que eso que nos mostró, que transmite tan buena sensación, lo pueda repetir en una pelea parecida, pero de mayor exigencia. Si logra salvar ese otro examen, realmente el Gallo está para buenas cosas en 118 libras. Me dejó una grata impresión porque, repito, lo vi salir a la guerra y tratar de hacer cosas que debió hacer quizás en la pelea contra Albán Rodríguez y no hizo. Salir a jugársela, salir a imponer su actitud y su personalidad como lo hizo en esta pelea y no lo hizo contra Albán. 118 libras parece que le caen bien. Él dijo de que en aquella pelea no había llegado al 100%, que estaba con problemas y que ya estaba teniendo dificultades para dar el peso. Ojalá que se pueda dar entonces, que pueda hacer cosas en 118 libras como parece que lo puede hacer, porque definitivamente es una de las figuras emblemáticas del boxeo mexicano, es un boxeador que siempre aglutina mucho cariño de la fanaticada y es uno de los grandes representantes del mejor boxeo mexicano. Por eso hay que esperar buenas cosas, al menos hay buenas vibras en lo que mostró el Gallo Estrada entonces en ese regreso que tuvo un marco adecuado, buena cantidad de público, muy celebrado por su parcialidad y obviamente muy vitoriado al final, muy aplaudido después de una gran pelea, de una muy buena victoria y esperemos cosas buenas entonces en el futuro por llegar. Lo único que yo espero es que le den un rival de este tipo, una nueva prueba, un nuevo examen antes de ir por aquellas peleas que le permitan lograr algún título dentro de estas 8 libras. El otro tema que quería hablarles en este video de domingo tiene que ver con Ricardo, el científico Núñez, que hasta ayer, supongo que lo sigue siendo, es el más alto rankeado dentro de los boxeadores profesionales del boxeo panameño. Él está en el número 2 en la clasificación de las 135 libras, creo que va a llegar al 1. Después no sabemos qué va a pasar después de esta pelea porque fue en 140, pero por lo pronto él es un alto clasificado en la división del peso ligero, lo que no es poca cosa, del Consejo Mundial de Boxeo, y había hecho esta subida a 140, de acuerdo a lo que me había dicho su apoderado, su promotor, Raúl Ford, había sido en coordinación con el Consejo Mundial de Boxeo. El propio Mauricio Sulaimán fue el que en cierta medida lo impulsó para que subiera a hacer una pelea de título. Él tiene un título internacional del CMB y fue por un título internacional del CMB en 140 libras peleando con John Fernández, el español, allí en Bilbao. Esa pelea entonces que era la pelea que encabezaba la cartelera. Sería la primera vez entonces en las cuales el científico, que ha enfrentado a muy buenos rivales, como por ejemplo Gervonta Davis en algún momento, iba a ser entonces el debut en 140 libras peleando por un título. Esa pelea fue entretenida desde el principio, una pelea digamos que lo mostró mejor a John Fernández en el primer episodio, al punto que en el segundo lo mandó a la lona al científico, pero en el tercer episodio, luego de algunos intercambios, los dos se llegaron con muy buenos golpes. El Núñez fue más agresivo que de costumbre, salió a buscar la pelea, salió a la guerra, y en el tercer asalto, cuando parecía que estaba mejor Fernández, que lo había conectado, viene la recuperación del científico, lo conecta, lo deja mal, le repite la dosis, parecía que lo iba a noquear, había tiempo para eso, lo lleva contra las cuerdas dándole golpes y en un determinado momento se produce un corte en la oreja derecha del español de John Fernández. Él allí como que amarra, se produce una situación extraña allí en la esquina donde no hay cabezazo, donde no hay codazo, pero hay una herida. La vendió muy bien Fernández porque en ese momento estaba literalmente noqueado para ser noqueado. Aprovechó esa circunstancia, amarra la mano, ahora se los voy a mostrar, amarra un brazo del científico, obliga a que fuera, digamos, una suerte de medio clinch. Entonces obliga a que el referee, protegiendo al español, intervenga y dentro del vértigo, del ritmo de la pelea,
se van algunos golpes más. Mientras trataba el referee de detener la pelea, hay un par de golpes más que se van del científico. No sabemos si uno de esos golpes, yo creo que no, antes, en un trayazo que le llegó a la oreja es cuando se produce el corte, pero inmediatamente empieza a vender la herida John Fernández y primero hace claras muestras de que acusa al científico de que fue un codazo, en principio. Después dice que fue un cabezazo. Y todo viene, después viene todo un cuento alrededor de eso, que en definitiva lo que debió suceder, si tomamos en cuenta que había imágenes de televisión, había cámaras, era simplemente declarar si él no podía seguir por la herida en la oreja, era nocaut técnico favorable al panameño. Sin embargo, cuando anuncian, digamos allí en el escenario, cuando anuncian el ganador, declaran que la pelea la gana el español por descalificación por un cabezazo intencional del científico, lo cual era un absurdo absoluto, era un verdadero desatín, un desastre que hayan elegido eso, porque simplemente se estaban guiando por lo que había dictado el boxeador que estaban declarando como ganador. Después, aparentemente, cuando revisaron la televisión, se dieron cuenta del desastre y la metida de patas, entonces cambiaron, de acuerdo a la información que me llega, lo cambiaron y pusieron que fue descalificación porque siguió golpeando mientras el referee lo estaba tratando de separar. Cosa que también es absurda porque el referee efectivamente paró, le dio una amonestación al boxeador, pero en ningún momento dijo que tenían que descalificarlo, porque no daba para tanto, no fueron golpes para descalificar. Lo que sí había era una oreja lastimada del español y él estaba prácticamente groggy, estaba para ser rematado. En resumen, definitivamente se consagró un despojo, un robo terrible allí en Bilbao y la última información que tuve es que el equipo de Núñez está haciendo un reclamo al Consejo Mundial de Boxeo para que esa pelea sea declarada no contest, que es lo que realmente debió suceder. O declaraban ganador por nocaut técnico, que es lo correcto desde mi punto de vista al panameño, o de lo contrario, después de la pelea, lo único que queda es declararla no contest. No sabemos si va a pasar eso, pero en primer lugar, vamos a ver, después les voy a decir lo que yo pienso, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, estas son imágenes rápidas, estamos ya viendo las imágenes de lo que sucedió en esos últimos 30 segundos del asalto. Vean ustedes que se ve ese momento en el cual parece que John Fernández lo tiene y lo conecta con unos buenos golpes, pero inmediatamente viene la respuesta del científico Núñez, que lo deja mal, le conecta, consigue allí 2 o 3 combinaciones muy rápidas, muy fuertes que lo dejan mal, se va sobre las cuerdas y viene entonces ese scrimmage que se dio allí, esa situación confusa, donde en ningún momento, esta es desde un celular tomado, ¿no? Pero en las imágenes que se vieron de la televisión, que son desde varios ángulos, no se vio por ningún lado precisamente que hubiera un cabezazo y menos un codazo. Todo esto, ¿qué es lo que significa? De que en primer lugar queda allí encima de la mesa la necesidad de declarar a Bilbao como un lugar inhóspito para ir a disputar peleas internacionales. Porque amén de esto, ya temprano hubo un problema en esta misma cartelera a que se salieron las cuerdas o se rompieron las cuerdas del cuadrilátero. Hubo una pelea que fue la principal preliminar, estuvo rato suspendida porque tenían alguien que resolver el problema de las cuerdas. Es decir, hubo cosas anómalas y todo esto es realmente una suerte de acto preparado para que fuera campeón allí John Fernández. Algo que muchos colegas panameños me habían dicho que existía ese peligro, que había quiero hablar en nombre de otros, ¿no? Me dijeron que había mucha sospecha de que precisamente algo parecido iba a ocurrir por el tipo de figuras que estaban detrás del impulso que le querían dar a John Fernández, es decir, que iba como carne de cañón el científico Núñez, y efectivamente podemos pensar que quizás lo fue. Pero detrás de todo esto, repito, era un título internacional, está el interés que tenía el Consejo Mundial de Boxeo, básicamente Mauricio Sulaimán, de que Núñez peleara allí en España contra John Fernández. O sea, lo que supongo que corresponde es que esta pelea la dejen no contest y que seguramente va a ser algún tipo de mutuo acuerdo, porque es vergonzoso lo que hizo como sede de un evento
Bilbao, los jueces realmente están pintados allí, porque es imposible haber declarado, digamos, esta pelea, el final de esta pelea, la forma que lo hicieron, es absolutamente una vergüenza. En ese caso, entonces, lo que queda para salvar las dos cosas, a Bilbao como sede en el futuro, y para resolver algo que, repito, es demasiado bochornoso, es declarar la pelea no contest, pero tomar en cuenta esto y que no se vaya de la memoria lo que terminó de suceder. Porque la imagen televisiva es muy clara. No hubo cabezazo, no hubo tampoco codazo y fue una victoria clara de el boxeador que lo tenía prácticamente noqueado, al que declararon como ganador, que era el dueño de la fiesta, que habían organizado eso para que fuera campeón. De hecho, en la prensa decía, mañana será campeón John Fernández, tendrá un título internacional. Es decir, trataron de revivir su carrera, eligieron para eso al científico Núñez, las cosas le iban saliendo mal y, digamos, de allí, del bolsillo, de la galera, sacó Fernández, que tenía ese malestar, un corte en la oreja que tampoco parecía muy grave, porque no es una zona que uno imagine que pueden parar una pelea por eso. Realmente todo fue un teatro que armaron alrededor entonces para que fuera ganador. Todo esto es muy triste que haya sucedido. Suponemos que el Consejo Mundial de Boxeo tomará cuenta de todo esto y declarará esta pelea no contest. Eso es lo que no esperamos. De lo contrario, seguiremos insistiendo porque este tipo de cosas en realidad en el boxeo profesional no deberían suceder. Lo que le pasó a Ricardo Núñez en España fue un verdadero robo, un despojo a mano armada y deberían cambiar inmediatamente el resultado de esa pelea.